Muy buenas hermanos y amigos, como siempre compartiendo en este su espacio Fe y Razón, programa que dedicamos para darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Traemos temas de análisis histórico, científico, filosófico, teológico y nos fundamentamos únicamente en la palabra de Dios. Hoy queremos compartir el análisis del tema señales de los tiempos del fin. Y lo vamos a hacer tomando parte de un interesante material que realizara el ministerio de Living Waters, que dirige Ray Comfort en Estados Unidos, y en donde se le hacen preguntas a personas que no son cristianas y que no tienen un profundo conocimiento de la palabra de Dios con respecto a los tiempos del fin o las señales del fin, para ver cuál es la reacción de estas personas cuando se les pregunta si han leído la Biblia, conocen lo que ella dice sobre los últimos tiempos, si creen en esto, si conocen a nuestro Señor Jesucristo. En fin, vamos a ir viendo este interesante material y vamos a ir analizándolo a medida que vayamos pues desarrollando el programa. Y también vamos a recibir la llamada de un querido hermano, apologista internacional y predicador de muchos años en el cristianismo, en la defensa del evangelio también, el señor Pedro Ríos, directamente desde nuestro querido hermano país Chile, y en donde él nos va a estar dando sus impresiones y sus conocimientos y reflexiones con relación a este tema. Así que vamos a ver parte de este interesante material. ¿Crees que vivimos en los últimos días? No. La encontramos en Mateo capítulo 24. Aquí en este primer fragmento que hemos visto, se está presentando uno de los mayores problemas que se vive, ¿no? Y que también afecta la credibilidad del cristianismo en cuanto a cómo lo ven las personas que no son cristianas. Estas son de las señales de los últimos tiempos, cuando se habla de que habrán falsos pastores, falsos profetas, aquellos que van a lucrar con la fe, aquellos que engañarán a muchos, obviamente que no son llamados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero que buscan una religiosidad y tendrán comezón de oír la palabra y se dejarán seducir por lo que la misma palabra de Dios le llama lobos disfrazados de ovejas. Esto nosotros lo vemos mucho en doctrinas que son de autosuperación, que todo lo ponen en confianza de lo material, en que lo que se declare, lo que se piense, lo que se busque en términos materiales, pues es lo que debe suceder. Y muchas personas se dejan seducir porque no conocen la palabra de Dios, o el Señor no ha tocado verdaderamente aún su corazón para que ellos puedan recibir el Espíritu Santo y puedan tener discernimiento de estas cosas. Serán falsos profetas, será una gran apostasía que se vivirá en los últimos tiempos. Sí, a mi modo de ver las cosas, pues esto ha sido progresivo. Esto es un incremento, ¿no?, de muchas personas involucrándose en nuevas religiones, en nuevas denominaciones que no se apegan a la palabra de Dios. Pueden tener toda la religiosidad del mundo, pero lo menos que tienen es la verdadera doctrina que presentaban los apóstoles. De hecho, el apóstol Pedro, en primera de Pedro capítulo 5, si no me falla la memoria, él se está presentando como un anciano ante los demás ancianos, sin tener un predominio, una jerarquía, sin él ser la cabeza, sino poniéndose a la par con sus hermanos y advirtiéndoles de que no incurrieran en ganancias deshonestas, sino que él, sin tener un señorío, sino dándole toda la potestad y todo el señorío a nuestro Señor Jesucristo, pues él estaba instruyendo a los ancianos, que eran los obispos y también llamados pastores. Como dice, por ejemplo, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3 en adelante: ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron,
todo continúa tal cual estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Es decir, estos burladores van a estar diciendo, no existe Dios, ¿cuándo va a venir Jesucristo? Eso de que Jesucristo vendrá, eso no va a suceder. Hoy día, la civilización occidental, que tuvo un crecimiento y un desarrollo en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, pues está siendo permeada por burladores, por escarnecedores de la palabra, por personas que no confían en nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto se está creando una civilización y una generación que endurece aún más su corazón y el amor de muchos enfriándose. Vamos a seguir viendo más de este interesante reportaje. Habrá hambre, pestes. En los últimos días, la blasfemia será algo muy común. Aquí en esta parte estamos viendo también algunas preguntas que se hicieron a personas. Por ejemplo, en las señales que se darán en la venida del Señor. Esto se ve en Mateo capítulo 24, versículo 29, cuando dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Pero también dice que antes de la venida del Señor habrán grandes señales y prodigios en el cielo y en la tierra también. También se ve cómo se le hace una pregunta a varias personas que tiene que ver con la justicia de Dios y también en cómo percibimos la justicia humana. Y esto también nos da a entender de cómo el ser humano, aún tratando de dar una respuesta convincente, coherente y concreta, pues cuando se le toca la justicia de Dios, tratan como de hacer un rechazo a ese entendimiento de que Dios es el juez justo, creador de todo lo que existe. Cuando se mencionan casos de violación, de asesinatos, de que una niña es violada, toda persona en su entendimiento y en su conciencia de lo que es la justicia, en su sentido de justicia, pues inmediatamente dice que sí, que se debe de hacer justicia, que se debe condenar a la persona que comete un crimen. Pero cuando se le dice que Dios va a juzgar a la tierra por todos los actos de maldad, de criminalidad e ir en contra de su voluntad, la persona no busca razonar esta realidad, pues trata de poner a Dios como que no es necesario que juzgue a la tierra, que Dios va a juzgar a la tierra porque se consideran personas que no cometen error, que no cometen pecado, que no han violado la ley de Dios. Y eso es muy delicado, porque como dije, el amor de muchos se enfriará. Y por lo tanto, ya para muchas personas, las cosas que antes eran malas, las ven como buenas. Y las cosas que veían como buenas de manera consciente, de manera del reconocimiento moral que tenemos, pues hoy día lo ven como malo. Vamos a seguir viendo más de este interesante reportaje gracias a el Ministerio Living Waters en Estados Unidos, luego que retornemos después de esta primera pausa aquí en su espacio Fe y Razón. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón y estamos compartiendo el análisis del tema señales de los últimos tiempos, y lo estamos haciendo viendo un material del Ministerio Living Waters en Estados Unidos, en donde se le estuvieron haciendo preguntas a distintas personas que no conocen la palabra de Dios sobre el tema de las señales antes del fin, si creen en esto, si creen que habrá un fin de todo lo que existe, si el Señor vendrá a juzgar a las naciones, a cada ser humano. Vamos a seguir viendo más de este interés. ¿En serio? Sí, hablo en serio. Estamos hablando de tu salvación, no te conviene ser hipócrita. Sí. ¿Tiene sentido lo que digo? Sí, tiene sentido. Después de esta conversación puedo ver que debo reafirmar mi fe en lo que yo creo y debería parar. Esta es una de las terribles consecuencias de lo que está produciendo la generación que se va enfriando su corazón. Muchas personas que dicen ser cristianos, pues viven una vida de normalidad en el pecado. No hay una santificación, no siguen la palabra de Dios, no buscan mejorar sus vidas. Y esto es lo que mayormente se va proliferando en la sociedad que se dice ser cristiana. Una gran mayoría de personas se dicen ser cristianos, y de hecho estadísticamente hay más de 1.000 millones de personas que se autodenominan cristianos. Occidente es una posición geográfica que fue permeada por el cristianismo. Pero ¿qué tipo de cristianismo vive la persona de esta civilización occidental cristiana? Si viven en un mundo en donde todas las cosas les son lícitas, como dice el apóstol Pablo, pero también todas las cosas no nos convienen como cristianos. Por eso nosotros estamos viendo cómo estas personas se dicen de manera abierta en la entrevista, ¿no?, en las preguntas que se le están haciendo, que ellos ven pornografía, tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, muchas parejas cristianas, jóvenes, sin ninguna responsabilidad conyugal, roban, hacen un sinnúmero de cosas y no lo ven problemático conforme a lo que dicta la palabra de Dios. Obviamente hay denominaciones de religiosidad de la nueva era que se dicen ser cristianos, montan una iglesia, dan un tipo de cristianismo mezclado con autosuperación y un montón de cosas que incluso vienen de otras culturas y de otras cosmovisiones religiosas. ¿Para qué? Para engañar a las personas, para hacerles creer que son cristianos cuando no han conocido la palabra de Dios. Dice, por ejemplo, Mateo capítulo 24, cuando está hablando incluso de las señales antes del fin, y está hablando de que en esos tiempos también, como en los días de Noé, el ser humano pues no va a tener amor por nada, y aún diciéndose cristiano pues no le va a importar ni siquiera lo que dicen las Sagradas Escrituras. Vamos a leer un poco en el versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Muchas personas, pensando que son cristianas, pensando que están haciendo una vida normal y que el Señor y la palabra de Dios pues no les tiene como en estima, ¿no? Que la palabra de Dios pues no les pone ningún tipo de freno, porque obviamente, aunque nosotros no somos salvos por obras, sino que ha sido a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo que hemos sido salvados, y que nosotros cometemos errores, pero no menos cierto es que el Señor nos pide obediencia. El Señor pone en nuestros corazones el querer como el hacer, y que los frutos del Espíritu Santo son frutos de benignidad, gozo, paz, mansedumbre, templanza, y todas estas cosas
son contrarias a una vida de pecado. Nosotros no podemos establecernos en una vida de pecado. No podemos conformarnos en vivir en una vida de pecado, porque no estamos reflejando al Señor que nos rescató, que nos compró con su preciosa sangre. No estamos reflejando su Santo Espíritu en nosotros. Así que esto es algo muy obvio que se ve en las civilizaciones, y lo estamos viendo precisamente en estas entrevistas que se le hacen a varias personas que incluso se dicen ser cristianos, pero que verdaderamente no dan fruto del Espíritu. Cuando volvamos después de esta siguiente pausa en su espacio Fe y Razón, vamos a tener una interesante intervención de un querido hermano apologista de la ciudad del país de Chile, ¿no? En donde él nos va a estar explicando su reflexión en cuanto a este tema, señales de los últimos tiempos. Ya retornamos, hermanos y amigos. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo el tema señales del fin, y lo estamos haciendo con un material de Living Waters, que es un ministerio que se encarga de predicar el evangelio y llevar la defensa de la palabra de Dios, haciéndole entrevistas a las personas con respecto a si ellos creen que vendrá el fin de los tiempos o ellos ven señales del fin. Y con nosotros tenemos una llamada internacional de un querido hermano apologista y predicador de la palabra de Dios, Pedro Ríos, quien pues él se va a presentar, va a decir de qué país es y nos va a dar su reflexión en cuanto a lo que él entiende que son señales antes del fin. Hermano Pedro, bienvenido, Dios te bendiga. Bendiciones, mi nombre es Pedro Ríos, soy del país de Chile, al sur de Chile, podríamos decir sur centro, porque hasta la punta de Chile, este gran sable que aparece en el mapa, aquí quedan más de 1000 kilómetros todavía más al sur. Vivo en una ciudad pequeña de 20.000 habitantes. En este momento estamos en cuarentena total. Yo dispongo solo de 2 permisos de 3 horas para compra de insumos básicos. No puedo salir más allá de eso, tengo que contar con ese permiso y volver a mi casa. Hay carabineros en las calles, hay soldados armados para poder cerrar lo que nosotros es un poco harto de esta pandemia. Estaba leyendo en las noticias que hay un segundo virus de COVID-2 en Inglaterra, por lo que y bueno, los ingleses aseguran que la vacuna es efectiva contra ese segundo virus. Esto quiere decir que la pandemia está mutando este virus y que muy probablemente puedan desarrollarse cepas para que la vacuna que tanto ha costado es posible que de pronto no tengan el mismo efecto en las otras cepas. La pregunta es acerca de la segunda venida del fin del mundo. Y la Biblia a nosotros nos da importantes pistas para que podamos discernir la aproximación del fin de los tiempos.
Mateo 24, versos 5 al 8, dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Un incremento de falsos mesías, un incremento en guerras, un incremento en hambrunas, un incremento en plagas y en desastres naturales. Estos acontecimientos son señales del fin de los tiempos, y aún en este pasaje estamos siendo advertidos que no debemos dejarnos engañar, porque estos eventos son solo el principio de los dolores de parto. El fin aún está por venir. Adelante, Carlos Manuel. Pedro, tú eres un estudioso de la palabra de Dios y tú has vivido muchas cosas. O sea, hemos compartido, tú también has participado en este espacio aportándonos estudios bíblicos, incluso del Antiguo Testamento. Se puede decir, Pedro, que desde 1948, cuando se establece nuevamente el Estado del pueblo de Israel, algo que, vamos a decir, para muchas personas era imposible. Nosotros lo vemos algo normal porque ya lo vivimos hoy, pero ellos habían sido despojados de su tierra y habían estado en un exilio que parecía que era algo increíble que ellos pudieran volver a pisar su tierra, y están ahí. ¿Tú crees que esto es algo que tiene peso en la revelación de los últimos tiempos? Sí, claro, es una evidencia más acerca del fin de los tiempos. Recordemos que Israel, de acuerdo a la Biblia, es la higuera o el reloj de Dios. Y la Biblia dice, Jesús dijo, de la higuera aprender la parábola. No estoy leyendo la Biblia, cuando ya sus ramas, dice, cuando las hojas brotan y sus ramas se enternece, sabéis que el verano o la primavera está cerca. Por lo tanto, debemos apercibirnos. Y en 1948 ocurrió lo que muchos interpretaron como una profecía que está en Isaías capítulo 66, donde habla de que si parirá la tierra una nación en un día, y eso contra todo pronóstico, en la humanidad saliendo de una de las peores guerras que ha tenido, donde murieron millones de personas y 6 millones de judíos fueron cremados, muertos para exterminar la raza, pudieron volver a la tierra prometida. Luego también Jesús dijo que Jerusalén sería hollada hasta que el tiempo de los gentiles, es decir, el tiempo de plazo para los gentiles, sea cumplido. Jerusalén en esa fecha no estuvo bajo el control de Israel. Esto ocurrió hasta el año 1967, cuando por las tropas judías Israel fue capturado. Por lo tanto, yo puedo asumir que probablemente en ese año o a partir de ese año comenzó a terminarse el tiempo dado a los gentiles y comienza la era de juicio para la tierra. Carlos Manuel. Sí, bueno, aquí, por ejemplo, Pedro, mira, primera de Timoteo capítulo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Tú ves eso, Pedro, en estos tiempos, verdad? Sí, porque hay muchos intérpretes de la Biblia que señalan cada terremoto, cada conmoción política, cada ataque sobre Israel como una señal segura de que el fin de los tiempos se acerca rápidamente. Mientras que estos eventos son señales de que el fin de los tiempos se aproxima, no son necesariamente indicadores de que el fin ha llegado. Eso tenemos que tenerlo claro. El apóstol Pablo advierte que en los últimos días habrá un marcado incremento de falsas enseñanzas, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
Los últimos días son descritos como tiempos peligrosos. Esto estaba en 1 Timoteo 4:1. Por el incremento en el carácter maligno del hombre y las personas que conscientemente resistirán la verdad, como dice 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 9. También 2 Tesalonicenses nos habla de esto. Y otras posibles señales incluyen la reconstrucción del templo judío en Jerusalén, un incremento en la hostilidad hacia Israel, que ya lo vemos. También se ha hablado mucho acerca de países. Hay una profecía en el capítulo 38 y 39 de Ezequiel, que habla de una futura guerra de Gog y Magog contra Israel. Y ese capítulo es muy claro porque dice que desde el norte, donde está Gog, que es Gog significa oso, Magog es la guarida del oso. Dice, la palabra de Jehová es contra ti, Gog, en tierra de Magog, príncipe de la cabecera de Meshes y Tubal. Veamos esto, cómo se va confrontando esto. Dice que del norte lo traerá. Si usted agarra un mapa mundi y a partir de Jerusalén traza una raya hacia el polo norte, va a pasar exactamente sobre Moscú. Meshes es el lugar donde habitaba la antigua tribu de los muscovitas y donde está la capital de Rusia actual, que es Moscú. Tubal es Tobolsky, la capital oriental de Rusia. Entonces, en ese capítulo está hablando de varios países que se van a aliar a Rusia para atacar a Israel. Y esos países están en el nombre antiguo que tenían, pero si yo hago un estudio cuidadoso de eso, voy a ver que exactamente todas las coaliciones políticas que existen en este minuto, se está cumpliendo exactamente la palabra profética. Ahora, Ezequiel profetizó una resurrección física y espiritual de Israel, y el tener a Israel como nación en su propia tierra es importante a la luz de la profecía del fin de los tiempos por la prominencia de Israel dentro de la escatología. Pero con esta señal en mente podemos ser sabios y tener discernimiento con respecto a la expectativa del fin de los tiempos. Sin embargo, no debemos de ninguna manera interpretar ninguno de estos eventos singulares como una clara indicación de que el fin ya llegó. Dios nos ha dado suficiente información para que podamos estar preparados, y a eso es lo que somos llamados. Estamos viendo que cada vez se están promulgando leyes impías. Hemos visto, porque habla de pestes, y hemos visto una pandemia que ha tenido a toda la humanidad como víctima. Ya no está localizada en un continente, está localizada a nivel mundial. ¿Qué ha generado esto? Algo que nosotros veíamos en el Apocalipsis y que es el control mundial de la población. Yo no estoy diciendo que, por ejemplo, esta vacuna que viene, que le van a hay muchos rumores que le van a instalar el chip. No, yo no afirmo eso. La vacuna posiblemente venga de personas bien intencionadas, pero hay que tener en cuenta que habían planes y había muchos países que hablaron, gente que hablaron acerca de esta pandemia. Esta pandemia nos tiene encerrados en las casas con un control total de la población. Acá en Chile se decía que si un enfermo de COVID salía por su teléfono podía ser detectado, y de hecho existen hasta la policía equipada ya con cámaras infrarrojas que solamente con ver a las personas y tomarle, es decir, Carabineros en Santiago creo que tiene cámaras termobáricas se llaman, me parece, que identificaban a las personas que tenían alta temperatura y la policía rápidamente puede intervenir y detenerlos. Estamos encerrados en las casas. Y esto es a nivel global. Nunca antes se dio. Ahora, Carlos Manuel, hay un pasaje en el libro de Job, no lo recuerdo exactamente, pero cuando Dios le pregunta a Job, le dice, ¿supiste tú
¿O sabes tú de los secretos del hielo que tengo guardados para el día del juicio? Ahora, hay un deshielo que es evidente en la Tierra. ¿Y quién le dice a usted que este microbio no haya sido creado en laboratorios? No sé si la humanidad tenga la capacidad de poder crear estos virus, pero es muy posible que con los deshielos se resuciten, se reactiven virus que estaban guardados por Dios para el día del juicio final. Este virus se asemeja mucho a una gripe. Y yo le quiero decir que acá en Chile, en el sur de Chile, por ejemplo, los indígenas, los habitantes autóctonos de esa zona, fueron muertos por un virus para el que ellos no tenían defensa, virus que fueron llevados por los colonizadores. Entonces, Dios ha ido preparando una especie de cuadro profético que nos va llevando a ese tiempo de que nos habla del Apocalipsis, de un control poblacional completo. Adelante, Carlos Manuel. Bueno, muchas gracias Pedro Ríos desde Chile, desde nuestro hermano país Chile también, es verdad que allá hay muy buenos apologistas y predicadores del Evangelio, temerosos del Señor. Gracias Pedro por tu aporte. Cuando volvamos después de esta pausa, vamos a compartir también con Carlos Samuel, un querido hermano también de otro país, apologista, quien nos va a dar su reflexión en cuanto al tema que estamos analizando, señales del fin, para ver, ¿verdad?, qué es lo que nosotros tenemos que tener pendiente. No dar todo por sentado, pero tampoco afirmar cualquier cosa, sino que nada escapa a la soberanía de Dios y todas las cosas se van a cumplir conforme a lo que el Señor establece en su palabra y conforme a que nada va a pasar sin que esté en el control de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando volvamos después de esta pausa, retornamos en su espacio Fe y Razón. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón y bueno, hemos escuchado la participación de nuestro querido hermano Pedro Ríos desde Chile, un hermano apologista internacional que defiende la fe, defiende el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, predica la palabra de Dios y tiene mucha experiencia en cuanto al estudio de las Sagradas Escrituras. Y bueno, él estaba comentando, ¿no?, de algunos puntos importantes que tienen que ver incluso con señales que se han cumplido o aparentan haberse cumplido. Y bueno, también mencionando en el año de 1948 ese establecimiento del pueblo de Israel que para muchos escatólogos y teólogos es un tipo de reloj profético, porque nadie pensaba que la nación de Israel se iba a volver a restablecer. Obviamente nadie pensaba fuera de lo que dicta la palabra de Dios, porque muchos teólogos pues daban esto como que era una profecía que se tenía que cumplir. Vamos a ver ya gran parte de lo que falta en el material que hemos estado presentando de Living Waters, en donde se les pregunta a personas con relación a las señales de los últimos tiempos.
La Biblia dice que en los últimos días el hombre negará que Dios vive en él. ¿Tiene sentido? Sí, lo tiene. Tiene sentido. Esto es lo que significa la predicación del Evangelio. Muchas personas creen conocer el Evangelio, pero no saben que el Señor aún no ha tocado su corazón. No les ha dado el entendimiento y el discernimiento de su palabra. Por eso, las señales de los últimos tiempos es el endurecimiento y el enfriamiento del corazón de las personas. Y aún nosotros que estamos en el temor del Señor, en conocer su palabra, también tenemos cada día que fortalecernos en Él. Porque son muchos los encarnecedores, los que vituperan y blasfeman la palabra de Dios. Una de las grandes señales es, y que se ha cumplido y se seguirá cumpliendo hasta la venida de nuestro Señor y Salvador, está en Mateo capítulo 24, versículo 14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará, nunca pasará. Es eterna, es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta los tuétanos y el corazón. Eso es lo que las personas, cuando escuchan la predicación del Evangelio, cuando el Señor los llama y ese llamado se hace efectivo, no pueden negarse al llamado de Dios. Hagamos esto, queridos hermanos y amigos. Hasta aquí ha sido esta entrega más que hemos tenido para todos ustedes, esperando que haya sido de bendición, esperando que podamos ser de edificación también, y que, como siempre, deseamos que nuestro Señor y Salvador les bendiga a cada uno de ustedes, que en estas celebraciones, pues que el Señor los proteja, que compartan con sus familiares y amigos pensando en que Jesucristo murió por nosotros y nos dio salvación y vida eterna, y que todos los días son para el Señor. Así que nos veremos en una próxima entrega. Dios les bendiga.